Por favor, cierren sus micrófonos. Ok, le voy a tomar una foto solamente. Un segundo. Listo. Ok, vamos a iniciar entonces, chicos. Entonces, lo que estábamos hablando en la clase pasada trataba sobre ese contexto que es importante para las empresas, este funcionamiento de la economía como una parte intrínseca al poder tomar decisiones dentro de una empresa. No sé si alguno pudo ver el video, le dio curiosidad o no. ¿No? Ok. Y luego hablamos un poquito de la historia de la administración, o sea, cuáles fueron esos primeros formatos, esos primeros intentos, digamos, de comercialización, sobre todo, que va a ser que va a ser el antecedente a la administración actual. Y hablamos de este señor, de Adam Smith, con la riqueza de las naciones, con la revolución industrial y la escuela de la administración. ¿Hasta aquí nos quedamos, sí o no? Sí, Correcto, Lick. Ah, sí. ok. Lick. Permítanme, solo voy a abrir la versión PDF, que esta creo que tiene errores. A ver, administración. Administración no. Temas. Aquí está. Ah, ok, perfecto. Listo. Nos habíamos quedado en las 5. Entonces, ahora sí vamos a ver el concepto de administración. ¿Quién me quiere leer, porfa, qué significa administración? Y de esta lectura, los que puedan, lo tengan impreso, yo les recomiendo que vayamos resaltando las palabras que son más importantes, las primarias y las secundarias. ¿Alguien que quiera leer? Yo le leo, Lick. Adelante. Administración. El proceso de estructurar y utilizar conjunto de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional. Y la cita. Hit et al. ¿Qué significa et al cuando nosotros citamos? Chicos, ¿alguien sabe? Ahorita que han estado haciendo la tarea de... El apellido, ¿Ah? el apellido del autor. No. Sí, Hit va primero el apellido, ese es el apellido. La M es el nombre. el apellido del nombre, Es apellido, apellido del nombre, nombre. no recuerdo. Y el 2006 en la fecha que se publicó. Uh-huh. Et al viene del latín y significa y el resto o todos los demás. Se usa cuando existen normalmente más de 4 autores en un libro. ¿Ok? Et al. Ahora bien, regresando a la definición, quiero que me vayan diciendo entonces cuáles son las palabras claves. Las palabras claves, primero todas las que ustedes encuentren. La administración es que... Proceso. Proceso. Vamos a empezar por proceso. ¿Ok? Es un proceso que, ¿qué pasa con el proceso? Cuéntenme. Para lograr metas. Metas. Ajá, ¿qué más, chicos?
Tenemos el inicio y el final. O sea, es un proceso para unas metas. Utilizando recursos. Tareas, Tareas, recursos, tareas. Ujú. Ujú, organizacional, ujú, Estructura y utilizo. ujú, ujú. ¿Algo más? Ok. Entonces un poquito esto saqué yo, por ejemplo, no sé qué les parece. Entonces es un proceso que por medio de estructurar y utilizar un conjunto de recursos, organizando una serie de tareas, logra llegar a unas metas en un entorno empresarial o en un entorno organizacional. Y precisamente de eso se trataba también la primera parte de la tarea, que podamos tener es este procesamiento de conceptos, pero de una manera crítica y poder entender qué es de verdad el núcleo de la idea y qué es circunstancial o qué es secundario. Entonces, muy bien, es un proceso. O sea, ¿qué es un proceso? Es una secuencia de funciones que se repiten. Un proceso es algo que sabemos que el paso 1 le sigue al paso, después del paso 1 va el paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Eso es una secuencia, ¿verdad? Entonces, es un proceso que es una secuencia sistemática. Ahora bien, cuenta con unos recursos. ¿Y cómo son estos recursos? Finitos. ¿Qué significa eso? Que terminan, que no son eternos. Entonces, por eso es que después vamos a ver las palabras eficiencia y eficacia para la administración de los recursos, porque son finitos, o sea que se acaban. Para lograr un objetivo o una meta, como dijo Ivette, ¿cómo? Por medio de estrategias. Y esta va a ser la parte que tengamos un poquito más de tiempo cuando veamos la planificación, porque vamos a ver la planificación estratégica dentro de un entorno específico. Y este entorno, el que estamos hablando, es precisamente empresarial. Perfecto. ¿Dudas sobre el concepto? No, ¿verdad? Entonces, si la administración es un proceso, este es el proceso de la administración. Es el que ustedes tienen delante. Estos 4 pasos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. En toda empresa, sin importar el tamaño, en toda, en toda, en cualquier tipo, no importa si es de tecnología, si es de venta de tortillas, es el mismo proceso que se repite, sin importar clase, tipo o tamaño. Y este proceso administrativo, pues lo nominó en su momento Henry Fayol, que ya lo vamos a ver más adelante como uno de los padres de la administración. Entonces, Henry Fayol básicamente lo que dijo fue, bueno, no importa qué tan grande, qué tan bajo, qué tan cómo sea esta empresa, estos 4 procesos siempre se deben de dar para poder tener una administración eficaz y eficiente. Y el primer paso va a ser la planificación. El segundo paso, la organización. La tercera, la dirección. Y el cuarto, el control. ¿Alguien ya había escuchado el proceso administrativo antes? Pregunta. No. No, bueno, no se preocupen que vamos a empezar a ver. Entonces, la primera paso, la planificación. Vamos a ver qué es cada etapa de ella y después vamos a pasar a verlas más a profundidad más adelante. ¿Alguien me quiere leer planificación, porfis? Planificación es la etapa donde se definen objetivos, establecimiento de estrategias para lograrlos y para desarrollo de planes para integrar y coordinar las actividades. Entonces estamos hablando que en esta etapa es donde nosotros vamos a decidir qué queremos y cómo lo vamos a hacer. El qué queremos, objetivos. El cómo lo vamos a hacer, significan estrategias, ¿ok? Y todo esto se compone, o sea, estas dos cosas se componen luego en unos planes, ¿ok? Que suelen llevar una serie de acciones dentro de ellos, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
Si mi plan, yo le voy a decir un objetivo, ustedes me dicen una estrategia y un plan y algunas acciones. Mi objetivo es, vamos a ponerlo fuera del ambiente empresarial. Mi objetivo es sacar 80 en esta clase. ¿Alguien me puede decir una estrategia, un plan y por lo menos una acción dentro de ese plan? hacer todas las tareas. Estudiando Una diario, estrategia es hacer todas las tareas. A ver, ¿quién más me dice otra? estudiar, porque Sí, si no estudia, pues en los exámenes no le va a ir bien, va. Entonces no va a poder llegar al Entrar a 80. todas las clases también. Una estrategia podría ser los diferentes puntos que usted nos dijo en la tarea. Digamos, grabar la clase, repasar los temas antes vistos, o podría ser ya escribirlos y volver a estudiar aparte de eso. buscar Una herramientas. planificación podría ser tal vez la forma en cómo va a desempeñar cada estrategia. Ok. Podría ser que se arme un horario a la semana de cómo puede repasar los temas vistos, de cómo puede estudiarlos, de cómo puede, no sé, buscar videos o algún tipo de foro, información aparte de la clase. Muy bien. Y, ¿qué era lo otro que dijo? Ok. Así está bueno. Ok. Ya lo hizo todo. Entonces, su objetivo es sacar 80 en esta clase. Su estrategia va a ser buscar herramientas de aprendizaje. Su plan va a ser hacer un horario de repaso. Y por último, su acción va a ser ver videos, me dijo, ver videos de repaso, ¿no? O ver videos que amplíen conocimiento. ¿Ven? Entonces, mi estrategia es buscar herramientas de estudio que me ayuden a estudiar más eficazmente, porque bueno, estudiar es el meterse en una clase. ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es el objetivo final? Pasar. Ustedes no se meten en una clase para pasar el tiempo nada más aquí conmigo, ¿verdad? Estudiar El fin también. último es aprobar la clase. Sí, ¿verdad? Y el fin último de la empresa tiene mucho que ver con eso también. El fin último de la empresa es generar valor económico, porque nadie comienza una empresa solamente para perder dinero, ¿verdad? O para pasar el tiempo. Entonces, lo mismo en esta misma situación. Ahora bien, aunque ese siempre va a ser el objetivo final, o sea, ese siempre va a ser el norte hacia el que nos guiemos, también hay una serie de objetivos específicos que podemos poner dentro de cada plan. O sea, dentro de cada objetivo podemos traer un objetivo específico que va a requerir una estrategia específica y que vamos a hacer unos planes específicos para ellos. Normalmente se dan cuando estamos tratando de solucionar un problema dentro de la empresa. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir con la organización. ¿Alguna duda dentro de la planificación? Es bien sencillo. Acuérdense de objetivos. ¿Cómo voy a cumplir esos objetivos que tienen que ver con la estrategia? Unos planes de acción para que esa estrategia se pueda desarrollar y esos planes de acción tienen acciones dentro de cada plan. ¿Ok? Ahora la organización. ¿Quién me quiere leer? Yo le Adelante. Es la búsqueda de los medios y recursos necesarios que permiten llevar a cabo la planeación y refleja la manera como la empresa intenta cumplir sus planes. Uh-huh. Ok. Ojo, palabra clave, es la búsqueda de medios y recursos. ¿Ok? Porque como habíamos dicho que los recursos son finitos, nosotros, o sea, nuestro éxito como gerentes va a tener que ver con cómo nosotros logramos buscar y procurar estos medios y estos recursos necesarios para poder cumplir los planes que ya hicimos arriba. Porque en la planificación ya planeamos, ya tenemos los planes. Ahora solo es ejecutarlos. Y para poder ejecutar cosas, o sea, usted puede querer llevar a su novia al cine. O sea, ese es un buen plan. Eso es un plan. Yo el próximo viernes por la noche voy a llevar a mi novia al cine. Ajá. Pero si usted no tiene el dinero
el carro para movilizarse o el taxi o lo que sea, pero no tiene el dinero. ¿Le funciona su plan? ¿Puede llevar a su novia al cine si no tiene dinero para invitarla? No. No, ¿verdad? No, No. Más complicado si no tenemos carro, si no tenemos un taxi que pedir, etc. no tenemos Entonces, novia. o novia, eso es otra cosa. Cierto, o novia. Lo que quiero decir es que para poder llevar a cabo estos planes tenemos que procurar esos medios y esos recursos. Y esa es la parte integral de un gerente. El que pueda procurar, o sea, conseguirlos y manejarlos bien, eso es todo para una empresa. Entonces, dentro de eso también vamos a ver un poquito más el rol del gerente porque es quien organiza el trabajo de cierta manera y vamos a ver que uno de sus roles esenciales va a ser asignar tareas, decirle a cada uno cuáles son las tareas que tiene que cumplir. Después vamos a tener la distribución de tareas en equipos de trabajo o departamentos y después van a tener que asignar los recursos. Entonces, número uno, tenemos que establecer cuáles son las tareas que hay que desarrollar, quién las va a desarrollar. Podemos establecer estas tareas, ya sea por equipos o por departamentos, que también vamos a ver las departamentalizaciones más adelante. Y por último, voy a tener que ponerle una computadora o le voy a tener que dar dinero a ese departamento o voy a tener que buscarle el programa que necesita para poder funcionar. Si yo tengo un departamento de diseño y no tengo el programa de diseño, no podemos hacer nada, ¿verdad? Esos son el tipo de recursos, asignación de recursos que los gerentes hacen, ¿ok? Y entonces, la organización es básicamente comprometer a las personas con el trabajo para que podamos llegar a esos objetivos finales que establecimos ya desde el principio, ¿verdad? Y para poder hacer toda esta organización, lo que más vamos a ver, lo que más depende, cuál es la tarea más grande de la organización, vamos a ver el tema de la estructura, que como les digo, eso es la departamentalización, y de la cultura organizacional. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Dirección. ¿Quién me quiere leer, porfis? Dirección es la ejecución de de lo planificado, la puesta en marcha de la planificación, motivar, guiar esfuerzos, trabajo en equipo, promover la comunicación. Ok. Entonces, arriba nosotros ya hemos planificado, o sea, ya hemos puesto los objetivos, ya hemos dicho cómo lo vamos a lograr, ya hemos hecho los planes y después la organización ya agarramos los planes, ya les buscamos el dinero que necesitan o los recursos que necesitan, los sistemas que necesitan y entonces ahora tenemos que pasar a dirigir a las personas que ya les hemos asignado tareas también, ¿verdad? En la organización. Entonces, para que estas personas de verdad puedan realizar su trabajo de una buena manera, de una manera eficaz, eficiente, de una manera pertinente, de una manera constante, tenemos que, como gerentes, tener la habilidad de poder hacer estas 4 cosas. Motivar, guiar esfuerzos, hacer trabajo en equipo y promover la comunicación. ¿Ok? Si nosotros logramos guiar estos esfuerzos con estas 4 herramientas, nuestra empresa va a ser efectiva con su recurso humano. O sea, nuestra empresa va a tener un buen recurso humano. Un recurso humano motivado me sirve muchísimo más que un recurso humano desmotivado. Y el trabajo en equipo y el promover la comunicación dentro de la empresa siempre van a ser importantes. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un poquito más de la dirección. Yo no doy dirección muy a profundidad, chicos. Y si la doy como un poquito por ejemplos de CEOs o de jefes de empresas que me parecen interesantes, que me parecen personas que han logrado muy bien hacer estas 4 cosas y lo vamos a ver a través de eso, o sea, de perfiles de personas, no nos vamos a meter a profundidad a qué es la motivación o cómo guiar esfuerzos, porque esto no es una ciencia rígida, es una ciencia muy flexible, es una ciencia del recurso humano y como es sobre el recurso humano, sobre las personas, cambia mucho en el tiempo.
¿Ok? Entonces, yo creo que lo vamos a ver de esa manera nuevamente en esta clase. Y por último, vamos a ver el control. ¿Una persona más que me quiera leer el control? Yo, Adelante. bueno, dale el ojo entonces. Dice, es el monitoreo, acompañamiento y evaluación del desempeño organizacional para verificar si las tareas se ejecutan de acuerdo con lo planificado, organizado y dirigido. Ok, Es la hasta fase aquí. donde Deme un segundito, después me sigue leyendo. Entonces, ¿qué hemos hecho ya? ¿Qué es el control? O sea, ya vimos que es el monitoreo, el acompañamiento y la evaluación. 3 palabras bien claves, ¿ok? Sobre todo el tema de la evaluación del desempeño, ¿ok? ¿Qué es evaluar un desempeño? Es ponerle una nota, normalmente cuantitativa, más que cualitativa. Cuantitativas son números, ¿verdad? Cualitativas son de cualidades, de bondades o beneficios que tenga. Entonces, para poder verificar todo lo anterior, o sea, el control es el paso donde veo si mi empresa ha cumplido con una planificación correcta, una organización correcta y una dirección correcta. ¿Ok? Adelante, Jairo. Sí. Es la fase donde se revisan los indicadores e identifican desviaciones que ayudan a verificar si se sigue el camino correcto para seguir los objetivos estipulados. Exactamente. Se revisan indicadores. ¿Alguien sabe qué es un indicador? ¿O ha escuchado? ¿O ha utilizado indicadores tal vez? Podría ser como una alerta, algo así. No. Ok. Un indicador es un número que yo decido como empresa de qué es exitoso o qué no. Como tenemos tanta variedad de tamaños, de objetivos, de todo, entonces vamos a agarrar el objetivo anterior, el de la planificación. Vamos a hablar de este 80% que es mi objetivo, ¿verdad? ¿Qué va a ser? O sea, ¿cuál va a ser mi indicador de que yo voy bien o mal para cumplir esta meta? ¿Cuál va a ser mi indicador? ¿Qué les parece a ustedes que puede ser un indicador? Licenciada, cuando se mide por números, cuando a uno lo ponen vaya, en mi empresa, donde yo trabajo, a nosotros nos miden del 1 al 10, Eso es ¿verdad? la Entonces evaluación nos de su dicen, desempeño. sí, exactamente, nuestra evaluación, entonces nos dicen 10 es el máximo y 1 es el mínimo. Entonces, ¿cómo se consiente usted que ha estado trabajando en ciertas áreas y nos ponen diferentes áreas y nos vamos midiendo de acuerdo al nivel que creemos que estamos? Exacto. Ok, con lo que acaba de decir Diana, entonces. Con las calificaciones de las tareas. Sí, muy bien, pero lo que quiero decir, o sea, si 80 es nuestra meta, ¿cuál va a ser el alto y el mínimo de los indicadores? ¿El mínimo cuál es en la universidad? 65. 60 o 65. 65. 65. Porque a mí con 60 no me pasa, no sé en otros profesores. 65 es el mínimo y el máximo ¿qué es? 100. 100. Bien, ¿ok? Entonces, ese va a ser el parámetro donde ustedes se van a mover entre 65 y 100. Y ustedes han seleccionado como su indicador de éxito lo que les va a ser exitoso dentro de ese 65 y 100. Ustedes han indicado que el 80 es lo que para ustedes es una métrica buena. Ahora bien, si ustedes no me sacan 80 y me sacan 70, ¿llegaron ustedes a su indicador? No. 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 No, ¿verdad? Y entonces, si sacamos 70, eso significa que hubo una desviación, porque mi meta, ¿cuál era? El 80, pero si yo saco 70, tenemos una desviación de ¿cuánto? 10. 10. Una desviación de 10 puntos. Exacto.
Y entonces yo me voy a revisión con la LIC Laura y veo en mi revisión, sí es cierto. Mira que no hice la tarea de la presentación. Entonces ya identificamos cuál es nuestra desviación. Al no hacer esa tarea, tengo puntos menos. No, a la LIC Laura se le olvidó sumarme un punto extra que yo me había ganado. Ahí está la desviación y la corrección. ¿Ok? ¿Se entiende? Ujú. Sí. Sí, Lick. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿alguien más solamente que me lea el proceso del control? Yo lo leo, Leo. Adelante. ¿Cómo? Proceso de control, estableciendo estándares de desempeño, marca referencial, evaluando de desempeño actual, revisión de los indicadores, comparando los resultados actuales con los estándares, identificar desviaciones y aplicando medidas correctivas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es este estándar de desempeño para lo que acabamos de hacer? Es entre este 65 y 100. Evaluando el desempeño actual, esta revisión de indicadores va a ser viendo las tareas que he hecho o las que no he hecho. Comparando resultados contra otros estándares es cómo me fue. Si es la segunda vez que yo llevo administración 1 o administración, perdón, cómo me fue en la clase anterior o cómo me está yendo en el resto de las clases que llevo ahorita. Y después aplicar medidas correctivas. Las medidas correctivas no incluyen rogarle a la LIC que le regale puntos, ¿verdad? Las medidas correctivas tienen que ver con el esfuerzo que uno hace personal para corregir ciertas cosas. ¿Sí? Bueno, ese a grandes rasgos, chicos, es el proceso administrativo. Les he querido dar una idea muy amplia de qué significa, pero precisamente para que después podamos ir una a una viendo la mayor profundidad. No quiero entrar mucho en el siguiente tema, si vamos a aprovechar por lo menos hasta ahí 45, pero sí lo que quiero es que veamos por lo menos el tema de las escuelas de la administración a grandes rasgos. Lo que vamos a ver de las escuelas de la administración es básicamente es historia de la administración. Es como de diferentes escuelas de pensamiento fueron conformando ciertas metodologías o ciertas ideologías sobre cómo funcionaba la administración con diferentes enfoques, ¿ok? Y dentro de eso vamos a tener todas estas. Bueno, los antecedentes históricos que fueron los que ya hemos visto, ya hablamos de Adam Smith, ya hablamos de los primeros ejemplos de la administración, ¿verdad? ¿Con qué hablamos los primeros ejemplos de la administración? ¿Qué ejemplos vimos? El trueque. El trueque, por ejemplo, ¿qué más? Esos primeros gerentes que vimos, ¿cuáles eran? Estos primeros gerentes de la antigüedad. Los constructores de las pirámides, por ejemplo, de Egipto, y después hablamos un poquito de la revolución industrial, de cómo las máquinas fueron desplazando, digamos, la labor humana por una labor más eficaz, más eficiente dentro de lo que podían producir, que significaba más producción en menos tiempo y más barata. ¿Ok? Luego vamos a ver los modelos clásicos. En los modelos clásicos vamos a ver la administración científica y la administración general. Después tenemos el modelo cuantitativo. Luego vamos a tener el modelo conductual, que tiene que ver con los primeros partidarios, que son estas primeras personas que tuvieron ciertas ideas sobre el modelo conductual. Después vamos a ver los estudios de Hathorne y después el comportamiento organizacional. Por último, vamos a ir a los modelos contemporáneos. ¿Ok? Listo. Ahora, dentro de la administración científica, vamos a hacer énfasis en la racionalidad y la efectividad. Y después vamos a ver la eficiencia. ¿Se acuerdan que había hablado yo mucho de esto, de estas palabras?
¿Sí? Bueno. La primera persona que vamos a ver es Frederick Taylor. Entonces, Frederick Taylor va a ser uno de los padres también al lado de Henry Fayol de la administración. Y entonces, Frederick Taylor, en su primera publicación, se llama Los principios de la administración científica, marca el inicio de este modelo, que tuvo una gran aceptación entre los gerentes de la época, y vamos a ver por qué. Ahora bien, antes de meternos en materia, administración científica tiene un énfasis en la ciencia, obviamente, y ellos lo que querían hacer era comprobar la mejor manera de hacer administración o de gerenciar a través de principios científicos. Y estos principios científicos tenían mucho que ver con crear una hipótesis, comprobar una hipótesis, hacer un grupo de control, un grupo variable. O sea, todo esto que nosotros aprendimos en ciencia, no sé si se acuerdan de todo eso que les acabo de mencionar, todo ese proceso científico riguroso que llevan a cabo los científicos normalmente de las ciencias duras, o sea, se aplicó a la administración. Y ese es el énfasis de la administración científica. Ahora viene Henry Fayol con su publicación y dice algunas cosas. Entonces, no sé si porfa me pueden leer, porfa, el resto. No se preocupen que puedo ir por orden de asistencia. Entonces, cuando ustedes no hablen, yo voy a seleccionar, pero lo que no vamos a hacer es perder tiempo. Desde Frederick Taylor. Y ver, gracias, usted ya me leyó, porque hay bastantes personas acá. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con Emerson, por favor. Okay. Completamente. Adelante, lo Ok. escucho. Administración científica hace énfasis en la racionalidad y la eficiencia. No, léame de se basa en el uso de métodos. Ah, ok, disculpe. No se Se preocupe. basa en uso de métodos científicos para realizar de mejor manera el trabajo, the best way, ya que no había estándares. Las tareas se asignaban sin tomar en cuenta las habilidades. Okay. El proceso de Taylor consistía en analizar, descomponer y racionalizar el trabajo de cada individuo mediante la observación, para luego modificar estos procesos empíricos por un proceso científico que le permita realizar su actividad de modo más eficiente. Se basa en gerentes de primera línea. Listo. Ajá. Ok, gracias. Entonces, se basa en el uso de métodos científicos para determinar la mejor manera de hacer un trabajo. ¿Y qué significa la mejor manera de hacer un trabajo? Pues para la administración científica muchas veces significaba, por ejemplo, contar los pasos que daba cada trabajador para poder hacer un muro de ladrillos, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué irse a algo tan chiquito como contar movimientos? Porque no había ningún estándar, no había nada que nos dijera que, por ejemplo, para trabajar en una mina, usted no debería de tener problemas de desnutrición, usted no tendría que tener problemas de fuerza, usted no tendría que tener un montón de problemas de salud que muchos de los trabajadores de la mina tenían, con lo cual sus habilidades no estaban siendo consideradas para el trabajo que tenían, ¿verdad? Entonces, esto es lo que trata de hacer la administración científica, crear estándares. Esa es la palabra clave. Porque cuando nosotros tenemos un estándar, podemos medir qué es exitoso y qué no, porque tenemos un parámetro de control. Si nosotros no tenemos un estándar, es bien complicado. Entonces, por ejemplo, les pongo el ejemplo de los hoteles. ¿Cuál es el estándar de un hotel? ¿Cómo se miden los estándares de un hotel? Las estrellas. Con las estrellas, exactamente. Entonces, lo que se ha creado es una calificación para poder estandarizar cómo son los hoteles en todo el mundo de 1 estrella o de 2 estrellas o de 3 o de 4 o de 5. Y es una cosa que se tiene que cumplir en todo el mundo precisamente porque es un
estándar. Y esos estándares son difíciles de llegar a realizarlos, pero normalmente se hacen a través de estos sistemas de usos científicos. Permítanme un segundito. Sí. Ok. Entonces, como les comentaba, básicamente el estándar, esta creación de estándares, son las bases de la administración científica. Entonces, ¿alguien me puede decir entonces cómo se realizan según este proceso de Taylor? Número 1, analizamos ese conteo, por ejemplo, de movimientos, descomponemos y después racionalizamos ese trabajo de cada individuo. ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Normalmente mediante la observación. Nos tenemos que sentar a ver cuánto tarda un individuo en construir un muro de ladrillos, contando los pasos que da, analizando las tareas que hace, descomponiendo esas tareas dentro de diferentes, por ejemplo, rangos, para después poder hacer ese análisis de alguien que sabe hacer algo de manera empírica. O sea, ¿qué es empírico? ¿Alguien sabe? Yo no. Empírico es como tener una teoría acerca de algo. No es algo ni seguro ni totalmente acertado, supongo. Empírico es la práctica, Lee. Un conocimiento mediante la observación, así como que alguien hace algo y nosotros lo miramos y más o menos aprendemos, tenemos conocimiento de ello. Ok. Hacer las cosas de manera empírica es cuando nosotros aprendemos por un proceso no formal. No aprendimos técnicamente, no aprendimos en la escuela, aprendimos haciendo. Eso es los procesos empíricos. ¿Ok? Entonces, para modificar esos procesos empíricos, o sea, el que yo haya aprendido a hacerlo como sea, de la manera que a mí me haya salido, de la manera que me haya convenido más, tenemos que reemplazar eso por un proceso científico. Entonces, por ejemplo, si yo toda la vida he dado mis clases, ¿cómo les puedo decir? He dado mis clases, bueno, primero yo leo, después investigo en internet, después voy a buscarme un par de libros de referencia, después veo, les digo, veo la guía metodológica, que no, bueno, la descripción mínima de la guía metodológica, y yo después hago un sílabo o un pensum para ustedes. Pero si alguien viene y me observa, primero me está observando todo el día, qué cosa más incómoda, ¿no? Y me dice, no, todo lo que vos estás haciendo lo estás haciendo mal, 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 mal. Tenés que cambiar cómo vos haces todas sus cosas para hacerlas a través de este proceso científico, que va a ser distinto al que conoces. Igualmente yo tengo un título en pedagogía, tampoco es que no, pero es parte del ejemplo, ¿verdad? El tener que cambiar todo el modus operandi de una persona para realizarlo según los principios de de Frederick Taylor, era un proceso complicado lo que él se echó encima, ¿ok? Y se basa en los gerentes de primera línea. ¿Cuáles creen ustedes que sean los gerentes de primera línea? ¿Qué les dice ese nombre? Qué buen gerente. No, ¿qué otra cosa? ¿En qué posición está un gerente de primera línea? Es como, por ejemplo, en un supermercado, el gerente de primera línea es el que está en la tienda para mí. Son los gerentes que están más cerca del proceso de producción. O sea, proceso de producción, ya sea de un súper, es la venta, el proceso Como un de supervisor. ¿Ah? Como un supervisor. Sí, como un supervisor, son los que están ahí en primera línea. ¿Ok? Sí. Listo. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a seguir. Le voy a dejar que lean un poquito más al respecto de todo esto. Y el jueves tenemos la mini presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Dudas o preguntas al respecto de eso? No. ¿No? ¿Todos claros?
Sí. Ok, listo. Ok, entonces yo creo que el jueves vamos a tratar de terminar todo el tema hasta por lo menos el modelo conductual, terminar el modelo conductual y después ya nos quedaría un poquito para el próximo lunes. Ok, listo chicos. Bueno, muchas gracias, Lick. Que Listo, tengan Lick. buen día. Gracias, Lick. Buen día, Hasta Lick. luego. Buen día. Bien, Lick.